Guillermo Franco respondiendo preguntas en el Senado de los senadores básicamente. Hacer un informe de gestión. Los saladitos se vino cuando el senador Parrilli, Sagasti, sí, el kirchnerismo básicamente empezó a hacer el picante, empezó a decir palabras que no tenían que decir, como ya nos tiene acostumbrado el kirchnerismo a hacer boca sucia, y obviamente lo hicieron sacar al jefe de gabinete a la cabra de los ministros que tiene Milei, porque es el mejor político que tiene en su gobierno, digan lo que digan. Sin Guillermo Franco recordemos que ni ley base sabría. Y obviamente como lo hicieron sacar de quicio, a Guillermo Franco le terminó respondiendo a los senadores que le dirigieron malas palabras. Básicamente quedaron totalmente domados por la cabra Guillermo Franco. No te digo más nada, te dejo con el video y como siempre te digo, suscríbete y nos vemos en la próxima. Tienen esta metodología particular en quienes el que está sentado en esta silla escucha una serie de comentarios de los señores senadores, anota, toma notas y después responde preguntas concretas. Pero sí, como aquí se han hecho algunos comentarios que tienen que ver con posiciones políticas, con antecedentes, con criterios, sí quería hacer algunas consideraciones, porque en definitiva yo he sido una gran parte de mi vida un político, como son ustedes, y me llaman la atención por ahí algunos comentarios, ¿no? Como si la Argentina hubiera nacido en diciembre del año pasado y antes no hubiera pasado nada. No me llaman para nada la atención los comentarios del senador Parrilli. Miren, el senador dice que hay violencia de parte del gobierno nacional y él me llamó hipócrita, falso y mentiroso. Digo, esas no son las formas de diálogo que reclama la senadora Kirchner. No sé por qué la senadora entiende que yo no soy un hombre de diálogo. Siempre he sido un hombre de diálogo y he escuchado y he hablado con senadores del oficialismo y de la oposición, diputados oficialismo y oposición, gobernadores de oficialismo y oposición, todo este periodo, desde que asumí como ministro del Interior. No es que miro el reloj. Resulta que acá me llegan los mensajes de WhatsApp, entonces cada tanto me aparece un mensaje y uno hace casi como un gesto automático de mirarlo, y hay varios que no he leído. Le pido disculpas si eso me molestó, pero sí soy un hombre de diálogo. Obviamente tenemos diferencias de distinto tipo. Veo que algunos senadores están preocupados por mi trayectoria política a lo largo del tiempo. Soy un hombre grande, digamos, que ha pasado por la vida política durante mucho tiempo. Es cierto que he comenzado en la administración pública en el año 1970 como asistente administrativo, era estudiante de abogacía, fue mi primer trabajo. Políticamente, ocupé funciones administrativas en la administración pública nacional en distintos periodos, gobiernos militares, gobiernos democráticos, y cuando comenzó el periodo democrático milité políticamente. Armé un partido político, no fui ni del Partido Justicialista ni del Partido Radical en el año 83. Y digo, aclaro esto porque como ha habido varias versiones, tanto del senador Parrilli como la senadora Fernández Sagasti, como otros comentarios por ahí, es bueno dejar bien en claro la historia, porque a veces se desdibuja en las redes y parece que uno hizo cosas que no hizo, y yo soy absolutamente tranquilo con las que hice, pasé por distintos lugares de la administración pública, nunca he tenido una denuncia judicial, nunca. ¿Sí? Y ocupé puestos de responsabilidad. Fui concejal de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 1985 hasta el año 1993, elegido para el Partido Federal, que era un partido absolutamente independiente, y yo era un monobloque. Pueden averiguar ustedes cuál fue mi trayectoria, si quieren pueden leer los diarios de sesiones del Consejo Deliberante y verán cuáles han sido mis posiciones desde ese momento. En el año 1996, creo que fue 95, si no recuerdo mal, el que era intendente de la Ciudad de Buenos Aires, por mi trayectoria como concejal, me pide que sea inspector general de la ciudad y fui inspector general de la Ciudad de Buenos Aires. Colaboré como un funcionario de otro sector político.
Cuando nunca estuve, por algún comentario que hizo la senadora recién, nunca formé parte, no me hubiera preocupado hacerlo si me convocaban, pero no me convocaron, nunca formé parte del gobierno del presidente Menem ni del Ministerio de Economía del doctor Cavallo, aunque el doctor Cavallo es mi amigo. Sí formó un partido político con el doctor Cavallo en el año 97 y fui electo diputado nacional. ¿Sí? En el año 2000 trabajé en el sector privado durante unos años y en el año 2007 Daniel Scioli, electo gobernador, me invita y me pide que asuma la presidencia del Banco Provincia. Y lo hice como un funcionario independiente, un político independiente que ya no estaba haciendo política, fui a la presidencia del Banco Provincia. Y recuerdo que tanto el senador que me cuestiona como hipócrita, falso y mentiroso, me acuerdo que se acercó un día y me felicitó por haber aceptado participar del gobierno de Scioli. Capaz que no se acuerda, pero yo lo recuerdo bien a él. Lo mismo el entonces presidente Kirchner me pidió que aceptara la invitación de Javier Scioli, que yo lo iba a aceptar, por supuesto, si no había inconvenientes políticos. Y fui 4 años presidente del Banco Provincia. Vayan y pregunten al Banco Provincia cuál fue mi gestión en el Banco Provincia y pregúntenle a los empleados del Banco Provincia cuál fue mi gestión en el Banco Provincia. Después volví a trabajar al sector privado, varios años, hasta que en el año 2000, enero del 2000 creo que fue, Gustavo Vélez me pidió hacerme cargo de la silla argentina en el BID. Dejé mi trabajo en la actividad privada y fui a trabajar al BID como un funcionario independiente de la política, porque nunca he sido peronista, lamento, tengo otras ideas, pero participo, no tengo problema en aportar lo que puedo. Preguntan en el BID cuál fue mi gestión, qué hice, qué posiciones defendí. Siempre defendiendo a la Argentina. Digamos, no sé qué hay de cuestionable en eso. ¿Por qué todos parece que porque uno participó en un gobierno como un independiente tiene que rendir cuentas de algo? No, digo, bueno, lo comento solo porque me parece que a veces se expresan posiciones que están alejadas de la realidad. Creo que le contesté a la senadora sobre sus dudas con respecto a mi intervención en algún periodo de la política. Y eso lo quiero hacer como comentario general. Y después, por otro, hay una especie de comentario general, que tiene que ver con cómo se resuelven las cosas en la política. ¿Cómo se resuelven? Digamos, las cosas en la política se resuelven por la votación popular. Entonces, a ver, si todo lo que dice este sector, este hemiciclo, es como dicen, seguramente en las próximas elecciones nos pegarán una paliza electoral. Ahora, yo le digo, yo estoy, por lo que uno ve hoy, en los análisis de opinión pública, en quienes estudian cómo está el ánimo de la sociedad, hay un apoyo muy fuerte al gobierno nacional. ¿Y por qué el apoyo? Porque la política social más importante, y esto hay que entenderlo, la política social más importante es la baja de la inflación. Porque la inflación es la que más afecta a los sectores populares. Y para bajar la inflación, el gobierno tomó las medidas que tenía que tomar. Cortar el gasto. Dijo, no hay plata, tenemos que cortar el gasto, tenemos que equilibrar las cuentas públicas. Y eso tiene consecuencias, obviamente. Por un lado se baja la inflación, pero por otro lado hay que parar la realización de obras que son importantes. Yo he escuchado los reclamos de muchos senadores aquí que defienden, por supuesto, los intereses de sus provincias y la problemática de sus provincias. Pero si no había fondos, no había plata, no había más que deuda, déficit e inflación, no se podía hacer de otra manera. Entonces, uno a veces tiene que también ponerse en el lugar de quien recibe un país explotado
y tiene que tratar de solucionar los problemas urgentes y entender que las consecuencias hay que ir sobrellevándolas. El presidente fue absolutamente claro, no solo en la campaña, sino el día 10 de diciembre cuando asumió el gobierno. Dijo claramente lo que pasaba en la Argentina y lo que iba a hacer, que iba a ser duro, pero que iba a dedicar todos los recursos disponibles del Estado a atender a los sectores más vulnerables. Esto lo quería hacer como apreciación general, porque uno escucha, por supuesto que la política, por más que uno tenga buenos modos, implica también que le circula sangre por las venas y a veces resulta complicado reaccionar, pero se siente. Cuando ustedes hacen una mención que desde mi punto de vista no es justificada, yo lo siento y quiero contestar. Por eso quería hacer esta reflexión inicial antes de pasar a cada una de las preguntas que ustedes me han formulado. Y ahora, si voy a pasar, me van a tener que tener paciencia, pues son un montón, pero por suerte tengo un equipo que me ayuda a contestarlas. Cajas previsionales. El senador me estaba preguntando sobre las cajas previsionales. No me acuerdo quién era la pregunta. Bensusam. Allá. Y tiene razón, la pregunta es así, digamos. Cuando se hizo el famoso acuerdo por el cual algunas provincias transfirieron sus cajas y otras no lo hicieron, más allá de las dificultades que